Perfecto. Entonces, como les hablaba, vamos a hablar el día de hoy sobre sintiencia en peces, cuál es la normativa actual tanto a nivel internacional como a nivel local en Colombia, cuáles son esos protocolos de evaluación de bienestar en peces, qué es lo que hay actualmente en la literatura y también de cómo se hace esa evaluación de bienestar a partir de identificación de puntos críticos y obviamente estrategias de mejora en los 5 dominios o 4 dominios que ya conocemos a nivel de bienestar, ¿no? De nutrición, ambiente, salud, comportamiento y, como un todo, pues las emociones de los animales. ¿Y cuáles son las perspectivas futuras que nos espera, que podemos esperar, digamos, sobre este asunto a nivel local y también a nivel internacional? Entonces, como introducción, siempre me gusta mostrar esta imagen porque Disney nos ha mostrado una imagen distorcida, una imagen que no es real, digamos, sobre las capacidades cognitivas, como por ejemplo de memoria en los peces. Entonces, infelizmente, esto se ha divulgado muchísimo y nos trae, digamos, una información, digamos, que no se ajusta a la realidad y a las capacidades que tienen los peces, digamos, a nivel cognitivo, ¿no? Entonces siempre subestimamos mucho las capacidades en los peces y esto pues es pésimo porque nos aleja aún mucho más de tener una empatía con un animal que puede sufrir, ¿no? Como son los peces. ¿Y por qué los peces pueden sufrir? Porque los peces, así como el resto de animales vertebrados, tienen un encéfalo, ¿no? Un cerebro, y ese encéfalo pues cumple con diversas funciones que son, desde el punto de vista adaptativo, fundamentales para garantizar sobrevivencia y obviamente también está involucrado en la generación de emociones, digamos, simples, como por ejemplo miedo, dolor. Y a pesar de que, obviamente, cuando comparamos el tamaño de un cerebro de un pez que puede ser más o menos de 1 centímetro, si lo comparamos con el nuestro, pues es ínfimo, pero a nivel neurológico, esa pequeña estructura, si sea de 1 centímetro, contiene estructuras microscópicas que son análogas a lo que nosotros conocemos, como por ejemplo el hipocampo, la amígdala, hipotálamo, el tronco cerebral, que todas estas estructuras cumplen funciones muy específicas para determinar si un animal, digamos, puede o no sufrir, ¿no? Entonces, así como todos los animales vertebrados, los peces también tienen estas estructuras, claro, obviamente con un nivel de complejidad mucho menor, ¿no? Por el tamaño. Y siempre me gusta traer este estudio que fue realizado en 2017 sobre la resolución, digamos, de un laberinto complejo. Entonces, los investigadores concluyeron que los errores, digamos, de los peces a medida de que entraban al test del laberinto complejo iban disminuyendo y también concluyeron que la capacidad de resolver estos laberintos complejos no es exclusiva, por ejemplo, de mamíferos superiores como los primates y los roedores, ¿no? Y que los peces, obviamente, tienen habilidades que se pensaban que eran exclusividad de mamíferos. Y esto es solo un ejemplo. La literatura nos muestra una infinidad de, digamos, de artículos y de información científica consolidada sobre como por ejemplo la percepción de dolor. Antes, más o menos antes de los años 2000, se pensaba que los peces, precisamente por esa estructura pequeña a nivel cerebral, no podían sentir dolor, pero a partir de varios estudios, ahí principalmente de la doctora Lynn Snedon, se concluyó de que los peces tienen todas las evidencias, tanto anatómicas, neurológicas y farmacológicas, para considerarlos como un animal que siente dolor. Entonces, ¿esto qué representa? Representa
un avance científico, pero también representa una responsabilidad ética, ¿no? Ya que si sabemos que ese animal puede sentir dolor, pues debemos evitar que ese animal sienta dolor cuando está bajo nuestra responsabilidad. Y por ejemplo, este estudio que fue del año pasado trajo una novedad así increíble de que los peces pueden tener la capacidad de formar una imagen mental de ellos mismos por medio de un test del que se conoce como el test del espejo. Y pues los autores concluyeron que este tipo de especie, ¿no? Que es un cleaner fish, es un pez marino, en fin, que se encarga de remover parásitos en otros peces, puede generar una imagen mental de él mismo a nivel encefálico, ¿no? Entonces esto trae, digamos, como un avance muy significativo de una capacidad que un grupo muy reducido de animales las tiene, como por ejemplo los primates, ¿no? Primates, elefantes, delfines, perros, en fin. Muy pocos animales pueden pasar, digamos, este llamado test del espejo. Y toda esta avance científico y consolidación científica pues está plasmada en diversos libros. Acá traigo solo algunos ejemplos de libros específicos de comportamiento que sirven mucho también para estudios a nivel de ecología, libros específicos de bienestar, libros específicos de bienestar en sistemas de producción y también de bienestar, pues aplicado a diferentes escenarios, como por ejemplo puede ser de peces ornamentales, de laboratorio. Entonces, todo eso está plasmado, digamos, en una literatura bastante consolidada. Pero eso no significa, digamos, que tengamos las respuestas para bienestar para todo. ¿Y eso por qué? Porque hice una búsqueda ayer en Web of Science. Web of Science es una plataforma de búsqueda para literatura y coloqué las palabras clave como tilapia y welfare, ¿no? Entonces, que serían dos conceptos ahí que sería de bienestar en tilapia, ¿no? Y encontré unas 311 publicaciones en total, más o menos, vean que a partir del año 98 empezaron a salir publicaciones relacionando bienestar en tilapia. Diferente, digamos, de lo que ya hay consolidado, digamos, en otras especies terrestres, como por ejemplo los porcinos, donde coloqué las palabras clave de porcinos, en fin, y welfare. Y esto pues obviamente está relacionado ya a un número muchísimo mayor de publicaciones, más de 6.000 publicaciones, aproximadamente 20 veces más de lo que tenemos al día de hoy para, digamos, para tilapia. Pero a nivel internacional ya se reconoce por todos los estudios que les he venido mencionando, de que los peces deben ser protegidos a nivel de bienestar animal. Su bienestar animal debe ser protegido. ¿Y esto por qué? Porque se sabe que el bienestar animal es un pilar fundamental a nivel de salud animal. Entonces, en este sentido, la OIE, ¿no? La actual OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, reconoce el bienestar animal, inclusive en peces. Entonces, ¿qué es bienestar animal? Eso ustedes ya lo saben, en fin, pero es solo para recordar y reforzar este concepto, que es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, recuerden que la muerte, el paso final, el último paso final de producción, es también fundamental para bienestar animal. Y la propia OMSA entonces tiene un capítulo dedicado, que es el capítulo 7, ¿no? Al bienestar de peces de cultivo en el Código de Animales Acuáticos, en el Código Sanitario de los Animales Acuáticos. Entonces, como ustedes lo vieron en el video, todos los países
que son signatarios de la ONSA deben cumplir con esas recomendaciones que hace la ONSA. ¿Y cuáles son las recomendaciones específicas? Son las recomendaciones generales de peces de cultivo, bienestar también de peces al momento del transporte, bienestar al momento del aturdimiento y matanza de peces para consumo humano y también en el caso de matanza de peces con fines de control sanitario. A nivel de Colombia, tenemos esta resolución 253 de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual se adopta el manual de condiciones de bienestar animal propias para cada una de las especies de producción del sector agropecuario. Y dentro de estas especies, pues están los animales acuáticos. ¿Cuáles son los puntos claves de esta resolución? La importancia de la capacitación para garantizar bienestar animal, eh, el dictamen de que se debe construir una metodología de evaluación de bienestar animal. Este bienestar animal también debe ser evaluado al momento del transporte y considera todas las etapas de producción del sistema primario de producción, ¿no? Desde, desde, desde la granja hasta que se entrega, digamos, el pez a la planta de procesamiento. Y que incluye también aspectos relativos a nutrición, ambiente, salud, comportamiento, manejo de medicamentos veterinarios, eutanasia y planes de contingencia. Entonces, realmente es un avance muy significativo que ha hecho, digamos, Colombia en términos de bienestar en peces de producción. Entonces, observen cómo estos 5 dominios, ¿no? Son fundamentales para hacer un diagnóstico de bienestar. Entonces, la parte de nutrición, ambiente, salud y comportamiento que en conjunto van a dar resultado al dominio mental y con esto podemos tener una idea de cuál es el nivel de bienestar de los animales en diferentes sistemas de producción. Entonces, siempre me gusta traer esta abordaje, ¿no? Esta metodología que inició, digamos, en Europa a través del proyecto Welfare Quality, que actualmente se llama Welfare Quality Network, en el cual la Unión Europea destinó una muy buena inversión para producir protocolos que permitan evaluar bienestar a nivel de granja con indicadores robustos, prácticos y confiables. Entonces, los 5 dominios, ¿no? Fueron transformados a 4 principios, ¿no? Y estos 4 principios son la buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y el comportamiento apropiado. Y cada uno de estos 4 principios tiene indicadores, ¿no? Entonces, en la alimentación se observa que existe una ausencia de sed prolongada y de hambre prolongada. En el alojamiento, que el animal pueda tener confort al descanso, confort térmico, facilidad de movimiento. En el tema de salud, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades y ausencia de dolor inducida por el manejo, muy importante. Y en la parte de comportamiento apropiado, la expresión de comportamiento social. La grande mayoría de las especies que se trabajan en sistemas de producción son animales sociales, expresión de otros comportamientos, buena relación humano-animal y estado emocional positivo. Entonces, ese abordaje y ese proyecto de Welfare Quality dio lugar a estos 3 protocolos para bovinos, para porcinos y para aves. Posteriormente se amplió el protocolo, el proyecto Welfare Quality para el IWIN de Animal Welfare Indicators, que generó también protocolos para otras especies. Y en el caso de peces, ¿no? Entonces, recientemente estos protocolos fueron creados por un grupo noruego, ¿no? NOFIMA, específicos para especies de interés de ellos, ¿no? Como son el salmón del Atlántico y la trucha arcoíris. Entonces ya tenemos, digamos, alguna estructura que
nos permita, digamos, tener indicadores tanto de ambiente, que son indicadores indirectos, como indicadores basados en el animal, para tener un diagnóstico de bienestar. Y además de eso, también existen certificaciones, en este caso la RSPCA en el Reino Unido, que produce también y deja disponibles sus referenciales o sus normas que siguen a la hora de certificar, por ejemplo, salmón del Atlántico y trucha. Entonces vean que, por ejemplo, en el caso de este estándar para salmón del Atlántico fue actualizado hace pocos meses. Y el ICA ha hecho muy bien su parte también, produciendo la metodología de evaluación de bienestar en animales acuáticos, que son peces de cultivo para consumo humano, ¿no? Y también otras certificaciones, como por ejemplo la de Certified Humane, una certificación que es bastante importante aquí a nivel de América Latina. También hace pocos meses lanzó la norma del salmón del Atlántico de cultivo. Y la literatura también ya nos trae algunos trabajos evaluando, digamos, bienestar desde las ovas hasta el momento del sacrificio, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un trabajo muy importante acá de colegas brasileros, donde dividieron, digamos, ese sistema de producción, en este caso de tilapia, desde la manutención de los reproductores para la producción de ovas, la parte de la arbicultura, ¿no? El nursery, y posteriormente la fase de engorda. Y una cosa muy importante que se debe tener en cuenta también a la hora de evaluar bienestar es conocer el comportamiento y la especie con la cual se está trabajando. En este caso, digamos, les dejo acá una revisión para quien tenga más interés sobre, por ejemplo, para conocer el comportamiento social y cómo afecta esto al bienestar en tilapia, en este caso de tilapia del Nilo. Y es muy interesante saber que a nivel, digamos, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista comportamental, en la época de reproducción, las tilapias, los machos hacen nidos en los cuales en la época reproductiva atraen a las hembras a estos nidos para realizar posteriormente la fertilización de las ovas, ¿no? Entonces vean cómo el sustrato es muy importante, digamos, en este caso digamos, la época de reproducción de las tilapias. Y me imagino que ustedes, principalmente productores con estanques en tierra, ¿no? Ya han visto que pueden encontrar agujeros como estos a nivel de las paredes o del fondo del estanque que indican que los machos han hecho, digamos, estos nidos. ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente, a pesar de que hay un proceso de reversión sexual, este proceso de reversión sexual aún no es 100% efectivo en todos los animales, entonces siempre sobra una hembra ahí por cada 1000 animales generalmente, y esta hembra pues ya estimula, digamos, todo este comportamiento reproductivo y social, ¿no? Y obviamente que a nivel biológico, las tilapias son muy territoriales. ¿Por qué? Porque defienden, digamos, sus nidos y se crean jerarquías, ¿no? Bien establecidas para establecer territorios, ¿no? ¿Y qué pasa? A nivel biológico, digamos, desde el punto de vista comportamental, cuando se encuentran dos tilapias del mismo tamaño, hay una mayor interacción agresiva, diferente cuando se encuentran tilapias de distinto tamaño, hay una menor interacción agresiva. ¿Por qué? Porque obviamente el pez de menor tamaño va a presentar comportamientos sumisos frente a un animal de mayor tamaño. Entonces, vean cómo las prácticas de manejo, ¿no? Que se hace de seleccionar todos los animales para dejarlos en el mismo de tamaño, ya tiene un impacto, digamos, sobre el comportamiento natural de la especie.
¿no? Además de eso, los animales, los peces, tienen una comunicación química muy compleja. Entonces, acá ustedes pueden observar todas las glándulas implicadas, digamos, en comunicación química a nivel fisiológico. Y además de eso, los peces tienen un muy buen sentido del olfato, del gusto, y además de eso tienen una estructura que es la línea lateral que les permite también recibir información externa a través de su medio. Y esto que les permite detectar, digamos, predadores, detectar territorios de otros animales a largas distancias. ¿Y qué pasa? En el caso de recambios frecuentes de agua, pues obviamente, digamos, esta comunicación química y esta jerarquía se va a lavar, básicamente. Entonces, todas estas señales que los animales hacen, pues se van a diluir y se van a lavar si hay un recambio muy frecuente de agua, ¿no? Y esto obviamente termina trayendo estrés a los peces porque tienen que nuevamente hacer todo ese repertorio de comunicación química para establecimiento principalmente de territorios y de em, jerarquía, ¿no? Y aquí solo algunos datos curiosos, principalmente los bagres son especies que tienen un mayor desarrollo del olfato, diferente ya de los armónidos como las truchas que tienen un olfato menos desarrollado, ¿no? Entonces las tilapias estarían ahí intermedios entre micro y macrosmáticos, ¿no? Entonces ya hemos visto que el tamaño igual afecta, digamos, esa interacción agresiva entre los animales. Esas interacciones se llaman agonísticas, ¿no? De comportamientos agresivos. La densidad obviamente impacta también porque cuando hay más individuos por un espacio determinado por metro cúbico, pues hay una mayor probabilidad de que esos encuentros agonísticos también pasen. La comunicación química y el recambio de agua son fundamentales para entender eso. Y además de eso, se sabe que la luminosidad, o sea, cuando se hace un fotoperiodo que no es el natural, pues también puede tener algún problema de estrés en los animales. Aquí solo para ejemplificar de que la densidad por sí solo no puede ser, digamos, un indicador de bienestar mirando la densidad aisladamente, pero cuando se compara los niveles de densidad con el grado de bienestar animal, generalmente principalmente asociado a indicadores basados en el animal, o sea, lesiones, estado de las aletas, deformidades, en fin, otros indicadores, se observa que a mayor densidad tenemos obviamente una ganancia económica mayor, pero tenemos también una disminución del grado de bienestar en los peces. Un punto muy importante, y esto hay que dejarlo muy claro también para los consumidores, es que en la acuicultura no se utilizan métodos, por ejemplo, crueles para identificación de los animales o, digamos, prácticas comunes como la castración, el descorne. Todos estos tipos de prácticas no se hacen, que son dolorosas, ¿no? Obviamente, y que llevan a una preocupación ética muy elevada, no se hacen en la acuicultura. En la acuicultura no se causan este tipo, digamos, de procedimientos invasivos en los animales. Entonces vamos ahora a los puntos críticos, como por ejemplo en la nutrición. ¿Cuáles son los principales puntos críticos? Porcentajes de proteína inadecuados. Entonces esto obviamente tiene consecuencias metabólicas a nivel de los animales. Porcentaje de alimento insuficiente en relación al peso vivo. Entonces ya se sabe que los animales eh, pueden no estar saciados con el alimento que consumen. Obviamente dependen de nosotros para recibir el alimento, ¿no? Entonces tienen una ausencia de una dieta variada, la cual puede ser 100% comercial, principalmente en sistemas intensivos. Y también
prácticas inadecuadas, como por ejemplo una alimentación excesiva, puede llevar a dolor gastrointestinal y también a disminución de la calidad de agua. Además de que prácticas también inadecuadas, digamos, si se le da un diámetro mayor de concentrado a un pez que aún no puede, digamos, consumir ese alimento, pues también se está perdiendo alimento y empeorando los parámetros de calidad de agua. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de mejora? Tener niveles mínimos de proteína cruda de acuerdo con cada categoría y cada peso de los animales. Y además de eso también una frecuencia de alimentación mínima de 2 veces al día. Eso ya se sabe que es muy benéfico para los animales, así como prácticas adecuadas como la distribución del alimento en toda la lámina y en toda la superficie del agua. Esto es fundamental ¿para qué? Para tener un factor de conversión alimentaria. Entonces debemos aprovechar que los peces, a diferencia de los animales terrestres, son mucho más eficientes a la hora de convertir el alimento en músculo. Entonces, estas prácticas son fundamentales para tener ahí esas tasas de conversión alimentar en un nivel óptimo y que ya se pueden encontrar en la literatura. A nivel de ambiente, entonces ya vimos que las altas densidades pueden ser un punto crítico a nivel ambiental y de comportamiento. También tenemos la ausencia de sustrato en sistemas intensivos, principalmente en jaulones, RAS, raceways, bioflocks. Los animales no pueden tener acceso al sustrato, digamos, del suelo. Se pueden tener también toxicidades con compuestos nitrogenados como amonio, nitrito, nitrato, que terminan siendo perjudiciales para el desempeño de los animales, altas tasas de renovación de agua y obviamente las variaciones bruscas de temperatura, de pH, de oxígeno, son también críticos para el bienestar de los peces. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tener obviamente un sistema de control de calidad de agua, así como estrategias de mitigación, como pueden ser agregadores, generadores, en el caso, por ejemplo, de si se depende de energía eléctrica para el funcionamiento de agregadores, de bombas. Un porcentaje mínimo de saturación de oxígeno ahí en torno al 60%, garantizar eso siempre a los animales para que tengan un desempeño óptimo y también un nivel adecuado de bienestar. El control de compuestos nitrogenados, de otros parámetros como la alcalinidad son fundamentales. Permitir que los animales tengan un fotoperiodo natural. Eso no es un problema, digamos, en Colombia por ser un país tropical. También controlar la transparencia. El control de depredadores, tanto aéreos, terrestres y acuáticos, es fundamental para que no exista esa depredación en los animales y ese estrés adicional. Una proporción de hembras y machos adecuadas en los sistemas de reproducción y limpieza de las redes en el caso del uso de APAS, ¿no? Que se usan bastante en reproducción. Fotoperiodo natural, el control de depredadores es fundamental y también un punto muy, muy crítico y que pocos protocolos lo abordan, el de Colombia lo aborda, es el ruido producido tanto por las bombas cuanto también por los sistemas de agregación o de alimentación automática que pueden llegar a estresar a los animales. A nivel de salud, tenemos de que no existe un programa, digamos, de medicina preventiva, como sí se hace en otros animales. Procedimientos dolorosos pueden pasar, principalmente en inyecciones para inducción hormonal o vacunaciones, inyección de o extracción de gametos en reproductores que se pueden hacer sin sedación o anestesia, que generalmente se hacen de esa forma. Pero pues ya se sabe que esa exposición al aire sin ningún tipo de manejo de sedación o de anestesia, pues obviamente causa una sensación de ahogo, de estrés muy grande en los peces. Y esto es fundamental que se interiorice. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos a manejar, por ejemplo, pollos de engorde y los botáramos a una piscina.
es básicamente lo mismo. El nivel de estrés de los animales en el aire es muy, muy alto. Y obviamente eso lleva a que los animales salten, caigan, en fin, se produzcan lesiones y que esas lesiones son puertas de entrada para parásitos, para virus, para bacterias y hongos a lo largo del sistema de producción. Entonces, esas lesiones, pérdida de escamas, úlceras y estado de aletas, pues también se pueden ver afectadas por diversas causas, entre ellas el manejo. En la reproducción puede haber una endogamia si no se hace un control de los reproductores. También pueden haber intoxicación por compuestos nitrogenados, ausencia de protocolos de eutanasia. Esto es bastante común. Entonces los animales que están letárgicos, enfermos, lesionados, simplemente se sacan y no hay un procedimiento de eutanasia para inducción de la muerte de estos animales. Y ya en el sistema, en el final del sistema productivo, el transporte en hielo y el sacrificio sin aturdimiento, pues puede afectar muchísimo también el bienestar de los peces. ¿Qué podemos hacer para mejorar estos puntos críticos de salud? Manejo sin exposición prolongada al aire. Entonces ya se sabe que manejos que requieran una exposición prolongada al aire durante más de 15 segundos requieren de mínimo una sedación. Y procedimientos, por ejemplo, invasivos como extracción de gametos o procedimientos como inyecciones intraperitoneales para vacunaciones requiere anestesia, ¿no? Que ya se implica también el control del dolor. Entonces, procedimientos de rutina se pueden hacer con protocolos de sedación y anestesia, implementar protocolos y planes de medicina veterinaria preventiva, usar implementos y equipos que no causen lesiones. Entonces, créanme que una simple red que se use, que no tenga nudos, ya es un avance muy importante para el manejo de los animales. Y además de eso, implementar que durante los manejos, entonces si se hacen biometrías, en fin, vacunaciones, también se haga una evaluación de indicadores basados en el animal. ¿Esto qué quiere decir? Indicadores que el animal, que son observados directamente en el animal y que nos pueden dar una noción del estado de bienestar. En este caso podemos observar el estado de la piel, de las branquias, de los ojos, opérculos, aletas, deformidades. Entonces tenemos varios indicadores que pueden ser medidos en estos procedimientos de rutina. Entonces vean cómo, por ejemplo, existen ya protocolos para evaluación de indicadores basados en el animal para salmón. En este caso, observen hemorragias oculares, exoftalmia, estado del opérculo, estado, digamos, del hocico, de la mandíbula, de la maxila, la condición corporal de esos animales, el estado de deformidades, hemorragias a nivel de la piel, lesiones como por ejemplo úlceras a nivel de la piel, pérdida de escamas e infestación como por ejemplo por ectoparásitos, ¿no? También tenemos el estado de las aletas, es fundamental evaluar y hacer ese ranking durante las operaciones de rutina, ¿no? Ya que a la final son indicadores que el animal nos dice cómo realmente está en este caso, su estado físico, su salud. Entonces vean que también ya hay bastante literatura, en fin, que asocia estos indicadores con los protocolos de bienestar, ¿no? Entonces es muy diferente encontrar un animal con aletas intactas, diferente con animales con hemorragias, con lesiones severas a nivel de las aletas. En el caso, por ejemplo, de vacunaciones, siempre se hace, digamos, un control de calidad para saber, digamos, el procedimiento de aplicación, de manejo de la propia vacuna, si induce o no induce, digamos, adherencias, ¿no? Entonces ya existen tablas que se hacen de rutina, en este caso, digamos, para salmón, ¿no? Y
gracias, digamos, al trabajo que estoy haciendo actualmente como consultor, he tenido la oportunidad de acompañar la industria salmonera en Chile. Es una industria bastante comprometida con el bienestar animal y donde realmente los manejos que ellos hacen, en este caso, digamos, de inspección para, mm, para piojo de mar, lo hacen todo con un procedimiento, en este caso, de una sedación anestésica. Procedimientos de vacunación que se hacen en los small, ¿no? Que son los animales antes de que vayan a la fase de mar. También se hacen con anestésico. Entonces, los animales pasan por un procedimiento de anestesia y posteriormente son vacunados. Y esto es fundamental para garantizar tanto la eficiencia de la vacunación, porque un animal estresado no va a tener la misma respuesta inmune que un animal que no está estresado, y también para, obviamente, garantizar el bienestar de los animales antes, durante y posterior a los procedimientos de manejo. La parte de transporte, entonces yo sé que en Colombia este es un punto bien crítico, bien difícil de manejar, pero el Código de Animales Acuáticos de la OMSA es bastante claro. El transporte en hielo no es un transporte adecuado. ¿Por qué? Porque la calidad del agua durante el transporte, ¿esto qué significa? A niveles de oxígeno, CO2, amonio, pH, temperatura y salinidad, deberá ser apropiada para la especie que viaja y el método de transporte. Entonces, obviamente, colocar los animales directamente en hielo sin ningún tipo de intervención antes, pues no se puede considerar un transporte adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Usar, hay estructuras muy simples, como por ejemplo estos tanques con una apertura superior, ¿no? Donde se colocan los animales y que tienen también una apertura lateral donde posteriormente se descargan, que son tanques en fibra de vidrio, ¿no? Así como también hay mucha más tecnología con tanques en aluminio, en fin, que mantienen mucho más, de forma mucho más controlada todos los parámetros de agua. Entonces, este es un punto que en Colombia se debe trabajar bastante. Y además de eso, el aturdimiento. Yo sé que en Colombia existe, ¿no? La separación entre la responsabilidad del ICA y del INVIMA. Entonces el ICA, la responsabilidad de él va hasta la llegada a la planta de beneficio, y a partir de ese momento pues la responsabilidad de los animales es del INVIMA. Entonces aquí le hago un llamado, no sé si hay alguien del INVIMA, en fin, me puede contactar posteriormente para que hablemos de ese asunto en peces, ¿no? El aturdimiento. El aturdimiento es un punto muy crítico de bienestar. A los animales, infelizmente, no les interesa si es ICA o INVIMA el que está responsable de esto. Los animales tienen que ser aturdidos de forma efectiva. ¿Por qué? Porque el aturdimiento es un punto muy crítico para bienestar, primero por la severidad, que es la inducción de la muerte, la matanza de los animales, y también por el número de animales que están involucrados en las operaciones. A nivel de comportamiento, entonces los animales en la mayoría de los casos pueden estar en un ambiente pobre en recursos. Este ambiente pobre en recursos puede fomentar alta agresividad, aburrimiento, ausencia de comportamiento de forrajeo, ausencia de refugios, limitaciones del sueño. Aún no lo sabemos, como les dije, aún no tenemos todas las respuestas de bienestar a nivel de los peces. El manejo indeseado, remoción de ovas, en fin, toda la parte que requiere exposición al aire, pues puede ser un punto crítico tanto de salud como de comportamiento. ¿Qué podemos hacer para mejorar el comportamiento? Hacer un manejo adecuado con protocolos de sedación y anestesia, implementos que no causen lesiones, distribución adecuada del alimento, control de la aglomeración durante la retirada de los peces desde los estanques o jaulones, en fin, para que los coloquen en el transporte. El registro de la información, a pesar de que, digamos, no es
un requisito, digamos, de los protocolos de bienestar, pero sí de los estándares que se usan para certificación, todo el registro de la información de alimentación, de trazabilidad de esos animales y la capacitación, que las personas que manejen los peces lo hagan de forma correcta, con obviamente eso con una capacitación adecuada. Y también el enriquecimiento ambiental puede ser una herramienta muy favorable para mejorar, digamos, esa parte de comportamiento, ¿no? Entonces puede reducir agresividad, mejorar parámetros o técnicos, mejora la resistencia al estrés, puede disminuir costos, en fin, y se mejora también esa parte de percepción pública sobre la piscicultura. Como perspectivas futuras y ya terminando, hay diversos manuales, información, entonces estos manuales, por ejemplo, fueron lanzados hace 2 años acá en Brasil, un manual de buenas prácticas para la criación de peces, buenas prácticas en el transporte y obviamente un manual de sacrificio humanitario. También hay manuales a nivel internacional, como el del Consejo Europeo que asesora toda la parte de acuicultura de la Unión Europea. Y también manuales a nivel, digamos, ya local, hechos propiamente, digamos, por las asociaciones de productores, en este caso de España, ¿no? Y recientemente, esta noticia es del inicio del año, la Unión Europea ya está financiando el Centro de Referencia Europeo en Bienestar de Animales Acuáticos, que se une a los 3 existentes que ya hay, que es de rumiantes, de porcinos y de equinos. Entonces viene, digamos, a completar esa parte de los centros europeos de referencia en bienestar animal, que dan todo el soporte técnico científico a las autoridades competentes para cumplir con la normativa de bienestar animal. En Colombia ya se está avanzando en este tema también. Hace 2 años participé junto con una querida colega, que es la doctora Paula Barato, de una capacitación en bienestar animal dirigida a productores de tilapia, beneficiarios del proyecto GMAP en Colombia, en el departamento del Huila. Fue una capacitación virtual, pero que demuestra que ya se está avanzando en este tema en Colombia. Entonces, además de eso, Certified Humane ya lanzó la norma de certificación de bienestar para salmón del Atlántico, y esta noticia de hoy, recientemente acabé de cambiar la diapositiva, ya después de ese lanzamiento de la norma, ya hay una empresa que es Cermaq en Chile, que sería la primera salmonicultura en certificarse internacionalmente por sus buenas prácticas en bienestar animal, ¿no? Entonces, en el tema de salmón, por ejemplo, la única certificación que también certifica bienestar animal es de la RSPCA, pero que se hace únicamente a nivel del Reino Unido. Entonces, esto representa un paso muy, muy importante para la salmonicultura, ¿no? Y obviamente pues eso va a, se va a expandir a otras especies, ¿no? Ya hay también otras certificaciones que no son enfocadas en bienestar, que tienen tal vez algunos puntos importantes en bienestar animal, como las VAP y como la certificación ASC, ¿no? Que terminan siendo, digamos, barreras comerciales y también oportunidades para agregar un valor agregado al producto, ¿no? Entonces, todo esto basado en el concepto de un bienestar, una salud. Entonces, ya se sabe que todo lo que hagamos para mejorar los sistemas productivos, estamos mejorando también la sustentabilidad de los productos de origen animal. Entonces, algunas consideraciones finales. Los puntos críticos de bienestar son una base para estudiar
cuáles pueden ser las estrategias de mejora. Los indicadores basados en el animal son fundamentales para el diagnóstico del grado de bienestar animal. Los principales puntos críticos están relacionados con salud y comportamiento. El cumplimiento de la normativa internacional es fundamental para garantizar bienestar en los peces de producción. Y la certificación en bienestar animal en la acuicultura puede ser una barrera comercial para acceder a nuevos mercados y puede agregar valor al producto final. Y obviamente no existe un sistema sostenible en la acuicultura si no se considera el bienestar animal en los peces. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a Catalina y todo el equipo de Bienestar Animal del ICA. Muchísimas gracias por esta invitación. Les dejo aquí mi contacto, mi red social, que es netamente em, técnica, ¿no? Para que cualquier duda puedan entrar en contacto conmigo y pues estoy a disposición de apoyar y de servir como en esa transición de bienestar animal en los sistemas acuícolas en Colombia. Muchísimas gracias.